Bueno, nada, primero quería darte las gracias por tu tiempo para la entrevista que vamos a estar publicando en sonidoradar.com y nuestras redes sociales. Nos gustó mucho tu nuevo disco, así que nada, es un honor poder compartir este tiempo contigo. Y lo primero que quería preguntarte, bueno, precisamente, ¿cómo han sido estos meses allá en Puerto Rico, también con el lanzamiento del disco? ¿Cómo has pasado un poco estos últimos meses? ¿En qué has estado aprovechando estos meses medios inusuales también que han sido para todos? Bueno, han sido meses bien extraños, ¿no? Uno nunca se imagina que va a lanzar un disco en medio de o cualquier producto cultural, no en medio de una pandemia. Ya veníamos con cosas extrañas desde el año pasado. Aquí estuvimos marchando en contra del gobernador y pues renunció. Venía ya con un ambiente convulso, ¿no? A principios de año, en enero, hubo un montón de temblores de tierra en el sur de la isla. Entonces eran como, éramos, desde que llegó María el huracán en el 2017 no ha habido nada normal en el Caribe realmente. Entonces, nada, el disco viene un poco de esa energía, pero ahora terminó, no quiero decir que es el escenario ideal para este tipo de disco, pero de alguna forma lo es porque habla de un montón de cosas que ahora salen más a la superficie en medio del encierro, ¿no? Y de la crisis que estamos viviendo. Y el disco, cuéntame un poco, ¿tú tenías ya una hecha gran parte desde antes o lo terminaste más bien en estos meses donde la pandemia ya estaba instalada? Empezamos en octubre y ya en marzo el disco estaba ready, pero hasta septiembre se hicieron algunos cambios y algunas cosas. O sea, empezamos cuando todavía ya se empezaba a hablar del coronavirus en noviembre, ¿no? Y se sabía lo que era, pero ya cuando estábamos terminándolo nos cogió el encierro adentro del estudio. Entonces fue interesante porque algunas cosas tuvimos que hacerlas a distancia, las colaboraciones todas se hicieron a distancia por eso, solo estábamos Eduardo y yo en el estudio, fue bien un proceso muy íntimo, medio claustrofóbico también. Súper. Oye, y bueno, un disco que tú sacaste, digamos, tu primer disco lo sacaste de hecho en 2010. Uh-huh. Ahora vuelves con Mandinga Times 10 años después. ¿Qué es lo que te motivó volver a la música? ¿Lo venías pensando de antes? ¿Cómo se fue dando también este como regreso a sacar un nuevo disco? Me motivó, estaba como que cuando escribo literatura y música es distinto como el estado mental, y yo creo que estaba en un estado como para eso, para escribir canciones, para contar cosas de una forma más que llega a la gente de forma más fácil también, porque la novela demanda de un compromiso de un lector que quiere estar ahí 200 páginas, 300 páginas, la canción no, la canción tú puedes estar en la calle caminando y te llega una canción que tú no elegiste ni nada, ¿no? Entonces esa magia de la canción. Sí, pues, Ahí sí, te perdí la última parte. sí. Ya estoy un Voy poquito a pesado. cambiar, espérate, voy a cambiar el internet que estoy usando. Creo que soy yo. ¿Ahí me oyes bien? Sí, sí, te escucho y te veo súper bien. Ok. Bueno, me mencionabas de hecho eso mismo, de que tú a lo largo de tu carrera, bueno, tú tienes tu lado como escritora y también como música. ¿Cómo conviven estos dos mundos en ti también? ¿La literatura y la música se cruzan en algún momento? ¿Los abordas de manera diferente? Es distinto, y siempre ha sido como distinto. Cuando estoy escribiendo canciones no suelo escribir mucha prosa ni, o sea, narrativa, que es lo que escribo, novela. Pero quisiera, es como un sueño de poder hacer algo que tuviese las dos cosas, ¿no? Que fuese un disco tal vez que venga con música o al revés, que pudiese hacer las dos cosas al mismo tiempo, una novela y un disco que se complementen y que vengan juntos, pero es difícil, porque son como estados mentales distintos. Creo que podría tal vez escribir un cuento, bueno, he escrito artículos mientras hago música, poemas, décimas. La rima siempre se me da bien fácil, sea para música o sea para otras cosas.
pero la narrativa como que demanda de otras cositas de la mente, como que uno esté más contemplativo, más demanda de investigación, de un proceso que la canción no, por lo menos en mi caso, no demanda. Un proceso mucho más extenso. Y ahí te interesa también como separas, digamos, como las temáticas que te interesa abordar dependiendo de si estás escribiendo una novela o si estás escribiendo un disco, o eso no varía mucho. Sí, no, definitivamente. Siempre tengo algunas cosas, temas que me interesan, obsesiones, pequeñas obsesiones con eventos históricos o con gente o con historias o cosas que me han pasado. O sea, siempre hay un elemento un poco de sanación también, de uno querer como sanar ciertas cosas o entenderlas o explicártelas a ti misma. Y yo creo que pasa con todo, no solamente la literatura y la música, otras expresiones también. Eso es lo que uno hace un poco cuando hace arte. Súper. Oye, ¿y cómo, bueno, escuchando tus dos discos, en realidad creo que hay una mezcla musical bien interesante, entonces quería preguntarte también, ¿de dónde viene como tu identidad musical? ¿Cómo se fue construyendo, digamos, a lo largo del tiempo? Bueno, yo vengo de una familia, la familia de mi mamá, que me crié en casa de mi abuela como hasta los 7 años, eso como mi primer lugar donde escuchaba cosas. Se oía mucho bolero por la noche, se oía lo que se oía en la radio en ese momento, en los 80, que era mucho merengue y balada iberoamericana, o sea, de ese momento, Emanuel, Rafael, Rocío Jurado, Juan Gabriel, Daniela Romo, todas estas estrellas de este pop así latinoamericano de los 80 que era espectacular, o a mí me parece espectacular, por lo menos muy épico. También tenía una tía, la hermana de mi abuela era soprano y daba clases de canto en la casa y pues siempre estaban ahí vocalizando por la tarde durante las clases. También íbamos mucho al teatro y entonces pequeñita pues vi algunas zarzuelas, algunas óperas. Seguro que me dormía en medio de esas cosas, pero luego ya cuando empiezo yo a elegir lo que escucho, empecé oyendo distintas cosas, ¿no? Que salían en MTV o que se oían en las emisoras donde se ponía música americana, como le decíamos nosotros. Pero lo que más me llamó la atención fue el metal, primero, a los 12 años, 11, 12 años. Lo primero que me llamó la atención fue, o sea, me gustaba por la estética, también el tono así, de la tensión, la rapidez. Y eso fue como un periodo así de mi primera adolescencia de escuchar mucho heavy metal. Empecé como Iron Maiden, un poco cosas más suaves como Guns N' Roses, pero después fue escuchando cosas más viejas como Black Sabbath y cosas más oscuras luego ya como Sodom y cosas el black metal y eso. Y mucho trash sobre todo, que era lo que se oía como que a principios de los 90, finales de los 80, Metallica, Slayer, Sepultura, toda esta gente. Y luego ya me abrí a escuchar otras cosas, empecé a escuchar ya más como rock de blues de los 60, americano, empecé a escuchar música brasileña, jazz, o sea, empecé a descubrir otros universos. Cosas de Latinoamérica, estaba el rock en español latinoamericano en su apogeo, a principios de los 90 también, eso fue más como en bandas como Café Tacuba, los Fabulosos Cadillacs, que eran como las estrellas en ese momento, ¿no? O sea que muchas cosas y yo no le digo que no a ningún género, es como estoy abierta a escuchar y aprender cualquier cosa, de cualquier género de música. Ah, súper. ¿Te gusta como tener esa apertura? Porque claro, ahora uno ve que de pronto existen, claro, como ciertos géneros en específico, pero como que algunos artistas, claro, tienen como esa apertura, otros son más cerrados y como que se encasillan y les gusta como sentirse identificados como en ciertos géneros musicales, pero en general ahora también se ve como una apertura como más amplia también como a la experimentación, o sea, ahí es parte de tu esencia también. Yo creo que es parte de lo que estamos viviendo también. O sea, tú oyes cualquier de la gente que está haciendo, que sea Travis Scott o Kanye West, esta gente está haciendo hip hop, pero meten un montón de géneros y nadie dice que eso es fusión, sigue siendo hip hop. O sea,
aunque mezclen un montón de géneros y samplen de muchísimos géneros distintos. O sea que es como lo que estamos viviendo y ya la gente tiene acceso a un montón de cosas que no tenía antes. Antes tenías que tener dinero o gente que te prestara la música para escucharla. Ahora tú quieres oír un género y descubrirlo o encontrarlo. Hay un montón de formas de escuchar cosas nuevas y de oír cosas distintas. Claro. ¿Y qué es lo que estás escuchando actualmente? Así si tuvieras como que mencionar algunos ejemplos. Wow. Ahora, últimamente he estado escuchando bastante, o sea, como este proto black metal, como estoy como un poco en regresión con eso porque voy a escribir unas cosas sobre el género y estoy escuchando unas bandas que fueron como las que vinieron antes del black metal, que es Sodom, Bathory, dos o tres bandas así y estoy como en eso, no sé, estoy escuchando mucho, todos los álbumes de Iron Maiden también estoy tratando de escucharlos en orden y como haciendo un poco de investigación y volviendo a mis raíces, por llamarlo de alguna forma. Ah, súper. Oye, Rita, y lo otro también, porque claro, bueno, me contabas ahí un poco cómo se ha ido construyendo esta como identidad musical que tú tienes y que uno puede ir escuchando también en tus canciones. Pero también me gustaría saber, tus letras siempre tienen algunas cosas ahí que uno se da cuenta como referencia a momentos sociales en específicos, como el caso de Ayotzinapa, o ciertas cosas en las cuales se notan referencias. Me gustaría saber también cómo impacta, digamos, como el entorno en el que te desenvuelves en tu música y particularmente en el tema de las letras. Bueno, me influencia un montón, o sea, quiero estar informada de lo que pasa a mi alrededor, no solamente en mi país o en el país donde vivo, aquí en Puerto Rico, sino de otras cosas, sobre todo en Latinoamérica. A veces no doy abasto y no sé todo lo que pasa y me entero de las cosas después que ha pasado un tiempo, pero yo creo que cualquier artista tiene esa responsabilidad de saber dónde está parado, en qué momento histórico y cómo conocer el contexto de las cosas y por lo menos la forma de arte que yo hago, no todo el mundo tiene que hacerlo así, pero me gusta eso y las historias, sobre todo las historias de distintos lugares que me tocan, como lo de Payocinapa, que es algo que me tocó de una forma muy fuerte cuando llegó la noticia de lo que había pasado y luego con todo lo que ha pasado después. Y pues eso, y salió eso. Y era un afán también de contar esa historia y como homenajearlos a ellos, ¿no? A los desaparecidos y a sus familias y como acompañarlos desde la canción. Ah, buenísimo. ¿Y te parece también que es como una manera precisamente también como decías tú, de darlo a conocer tal vez de una manera en la que puede llegar a la gente que tal vez no está como informada de una manera mucho más inmediata, no sé, como o más cercana, a lo mejor a través de una canción, porque, bueno, yo que acá te estoy hablando desde Chile y tú que estás allá en Puerto Rico, siento que de repente las conexiones entre los mismos países latinoamericanos, centroamericanos y lo que va pasando como a nivel social, muchas veces se pierde. Entonces, como que, Sí. claro, a través de la música de repente es como una buena herramienta también. No sé Sí, cómo ves porque eso. es una forma de acercarnos porque nos quieren separados, ¿no? Y entonces yo creo que es una de las cosas, yo que vengo del Caribe, que todavía está más separado, porque el que está en Latinoamérica, en el cono sur, pues es parte de un continente, tiene fronteras terrestres con otros países, se puede mover de un país a otro, pero el que está en la isla, si no es un bote que coge, no va para ningún lado, un avión. Entonces estamos todavía más separados y lo ideal sería que no lo estuviésemos y la forma de cambiar las cosas, fortalecernos como pueblo y enfrentar los gobiernos de mierda que tenemos sería trabajando, ¿no? Todos estos temas en común, desde plataformas comunes. Y eso definitivamente que para mí es importante. Yo me siento latinoamericana y parte de las Américas, no solamente de Latinoamérica, ¿no? Parte de las Américas como una historia, como un continente producto de un proceso colonial que hemos vivido todos de distintas formas
Y pues eso está en mi trabajo y en lo que cuento y cómo observo las cosas y cómo las analizo, ¿no? En el trabajo. Hay una cita leyendo una entrevista tuya de hace un tiempo que me llamó la atención, que decía, mi trabajo es propaganda para la justicia social. ¿Cuáles dirías tú, ya sea como Rita Indiana artista o como persona en tu vida cotidiana, que serían precisamente como las injusticias más grandes a las que te has enfrentado? Wow. Diablo, yo me imagino que la injusticia más grande a la que yo me he enfrentado tiene que ver con mi orientación sexual y con mi identidad. Tuve toda mi adolescencia en el closet. Me salí del closet cuando tenía 20 y pico de años, 22 años, 23 años, por muchísimo miedo. Y esto es como sutil, ¿no? Porque parece como que no es una opresión o una violencia que se ejerció sobre mi cuerpo de forma física, o una tortura, o que sencillamente no tenía el derecho emocional, el derecho dentro de mi familia, dentro de mis espacios de la escuela, de mis amigos, de decir quién yo era y de decir de quién me enamoraba, ¿no? Porque no estaba permitido culturalmente. Y pues eso yo creo que es una injusticia y lo sigue siendo para todos los jóvenes que tienen que vivir esa experiencia de negarse a sí mismos, de ocultar quiénes son, de tener que mentir o tener que crear una fachada, no de otra cosa. Eh, eh, porque es una violencia emocional que uno se hace a sí mismo y con la que yo todavía estoy bregando, ¿no? Con todo ese lastre de eso que viví de jovencita. Y también, o sea, enfrentar todo eso de esa negación con el afuera, los chistes homofóbicos, reírse de los chistes homofóbicos porque, ¿verdad? Para mantener la pantalla, o sea, eso yo creo que si hablamos de injusticia, pues la injusticia tal vez más, una de ellas que Claro. puedo hablar que me ha tocado. ¿Y te parece que en ese aspecto ha habido, bueno, uno lo ve y pareciera que cada vez el tema como de la comunidad LGTBI en general siempre o actualmente está siendo un poco más, se habla más del tema. Desde tu propia perspectiva, ¿crees que realmente está habiendo más aceptación a la comunidad? Definitivamente yo creo que sí. O sea, ayer salió una noticia, ayer o antier, de que el Papa Francisco en un documental aparecía aprobando, diciendo que era justo que las familias homosexuales sean, primero que sean parte de una familia, que formen familia, que no se les debe de echar afuera. A mí eso me alegró muchísimo. Yo me eduqué en un colegio católico por 14 años, o sea, toda mi infancia y adolescencia estuve en un colegio católico, vengo de una familia católica. Me alegra, no es que voy a perdonarles la historia de ocultar a los pederastas, ni de la parte que jugó la iglesia en la conquista y colonización de América, pero para las familias como la mía, que han tenido su batalla, ¿no? de valores para aceptar a gente como a mí, y hay muchísimas familias así, pues esto es una buena noticia. Es una buena noticia porque este señor, que es su líder, les está diciendo, abran los brazos y reciban a sus familiares y quiéranlo y acéptenlo. Claro, súper. Y a propósito también de este mismo tema, ¿tú te consideras una artista activista o no necesariamente? No necesariamente, o sea, yo escribo sobre ciertos temas, trabajo ciertos temas en mi trabajo, pero respeto mucho el trabajo de activismo que hace la gente que hace trabajo o sea, de campo, que está en el barrio, los líderes comunitarios, la gente que organiza las movilizaciones, la gente que llama al Congreso, la gente, o sea, ese trabajo de activismo que es el trabajo del obrero activista, el que yo respeto y no me puedo poner ese título, ¿no? Tan fácilmente. Si mi trabajo hace un activismo, lo hace, pero no es mi primera intención el activismo, sino algo quizás más relacionado con que la gente entienda ciertas cosas o sienta empatía o se conecte con algo que yo he vivido
escuche una historia que tal vez le va a resolver algo en su cabeza. Entonces eso, respeto mucho el trabajo del activista. Me llaman activista por lo que escribo en los periódicos y eso, y pues sí, hay una parte de activismo, pero creo que hay unos activistas profesionales que se merecen ese nombre mejor que yo. Perfecto. Rita, y por último quería preguntarte, bueno, es difícil siempre saber qué va a seguir con la pandemia, pero me imagino esperas poder presentar este disco en vivo una vez que termine la pandemia. ¿Qué te gustaría un poco hacer con este lanzamiento ya cuando seamos un poco más libres? Bueno, eso, si el año que viene, vamos a ver si, porque esto parece que va a durar más de lo que esperábamos, tan pronto se relaje un poquito la cosa del encierro, pues definitivamente saldremos a tocar. Mientras tanto, vamos a seguir produciendo contenido, hemos sacado varios videos, yo trabajo con mi esposa Noelia Quintero Herencia, que es la que produce todo el material audiovisual alrededor del proyecto musical, y vamos a seguir sacando contenido virtual para que la gente disfrute del proyecto y pueda conectar con la música desde otras, ¿verdad? Desde otras frecuencias y otros lugares, y eso, o sea, vamos a seguir sacando cosas en los próximos meses. Buenísimo. Ya pues Rita, te agradezco mucho tu tiempo y nada, espero que vaya todo bien, mucho éxito. Dale, gracias. Muy bien, chao. Chao. La cueva con todos los poderes y par de vaina nueva, que llueva, que suenen esos cueros, pa' que te des tu tane dando tilla contra el suelo, por letra no te preocupes que yo soy mi propia escuela, en lo que tú sacas de un coro yo escribí 5